Y en la fase 2 ya se definen estas características, ¿no? Pero además se analiza las potencialidades, limitaciones, tendencias físicas en base a esta información de diagnóstico, ¿no? Posee potencialidades, limitaciones y tendencia biológica, ¿no? En el tema biológico. En lo ecológico, potencialidades, limitaciones y tendencias ecológicas, ¿no? Y lo mismo en el tema antrópico, potencialidades, limitaciones, tendencias antrópicas. Entonces, ya ese es un análisis, ¿no? Estás analizando en base al diagnóstico que has levantado en campo. Estos análisis, ¿qué te dan? Por un lado, te dan, entre las características físicas biológicas, te dan la evaluación de aptitud de la tierra, ¿no? Aquí se hace la evaluación de tierras, ¿no? Y por otro lado tenemos el análisis ecológico-biológico. Acá tenemos el análisis socioeconómico-cultural, ¿no? Que nos viene desde lo antrópico y con las características ecológicas, etcétera. Y por último tenemos acá valoración económica, valoración biológica de ecosistemas, ¿no? Pero además esto, ¿a dónde me lleva? Me lleva, todo esto me lleva a lo que es la zonificación agroecológica, en la fase 4 ya estamos, ¿no? Zonificación agroecológica o zonificación ecológica económica. Bueno, esto era una discusión, ¿no? Que se tiene, pero yo creo que se queda en zonificación agroecológica. Y obviamente después de la SAE tenemos el plus, ¿sí? Primero llegamos a la zonificación agroecológica por un lado, y la SAE nos da el plus, pero además por este otro lado, ¿no? Tenemos el POT, el Plan de Ocupación Territorial, del territorio, ¿no? El Plan de Ocupación del Territorio. Entonces, el plus y la ocupación del territorio debería de llevarme al plan municipal o al plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que llegar. O sea, el ordenamiento territorial no termina solamente en la SAE, en el plus y en el plan de ocupación del territorio, sino que más bien se construye el ordenamiento territorial en base al plan de ocupación del territorio, en base al plus. Una vez que tenemos construido el PMOT, ya podemos bajar al PTDI. Ahí sí va a tener muchísimo sentido, ¿no? El ordenamiento territorial en el PTDI, que en este momento no hemos logrado todavía esto. Al PTDI estamos incorporando, ¿no? El ordenamiento territorial de otra forma, digamos, ¿no? Pero esto es lo que a futuro va a funcionar mejor. ¿Qué es lo que ahora se está más o menos trabajando? Yo no me estoy atajando nada de información, más bien quiero mostrarles todo, absolutamente todo, para que vayan teniendo una idea clara sobre el ordenamiento territorial, ¿no? Seguimos en el largo plazo, seguimos pensando en el largo plazo, ¿no? De ordenamiento territorial, y aquí tenemos otro diagrama, ¿no? Donde tenemos casi lo mismo, tenemos aquí la etapa preparatoria, te dice, ¿no? Decisión política, elaboración de un plan de trabajo, ¿no? Conformación de equipo multidisciplinario, mapeo de actores, socialización, sensibilización, etcétera, etcétera. Es la etapa preparatoria, digamos, ¿no? Tenemos después en la etapa 2 el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico está marcando el componente biofísico, componente funcional, componente cultural, componente socioeconómico. Son varios componentes, ¿no? Y unidades de análisis de tierra, ¿no? Las unidades de análisis de tierra son muy, muy importantes. Les decía más antes que las unidades de terreno, las unidades de análisis de terreno, son las unidades que por donde se comienza el ordenamiento territorial, ¿no? Tenemos que primero definir las unidades de terreno. Les decía que las unidades de terreno pueden ser 50, 60, dependiendo, ¿no? De las características físicas del territorio. Si es muy llano, pues no va a haber muchas unidades de terreno, ¿no? Pero dependiendo de las características físicas del terreno, puede haber unidades entre 50 y 60, dependiendo del tamaño, además del territorio. Entonces, se identifican esas unidades, ¿no? Para la identificación de esas unidades, se trabaja en base a geomorfología, fisiografía, ¿no? Entonces vas definiendo varias unidades, y esas son las unidades
de análisis para el ordenamiento territorial. En esas unidades tienes que tú definir cuántas muestras de suelo vas a levantar en campo, ¿no? Cuántas encuestas inclusive vas a hacer en ese lugar, en ciertas temáticas, pueden ser productivas, socioeconómicas, etcétera, ¿no? Y una vez que vas levantando información, esas unidades, de acuerdo a las características que has levantado, de la información que has levantado, pueden ir uniéndose, ¿no? Se van uniendo entre diferentes unidades de terreno por las características que tengan, digamos, homogéneas, ¿no? Si hay alguna homogeneidad entre ciertas unidades, se van uniendo y de esa forma vas llegando a la zonificación agroecológica. Esas unidades te llevan a la zonificación agroecológica, ¿ya? Entonces es clave. Por ahí tienes también zonas de vida, ¿no? Zonificación territorial, unidades socioproductivas, etcétera, ¿no? Y es muy probable que estas zonas de vida también se conviertan a futuro o se hagan un mix con las unidades de terreno, o se conviertan en todo caso en unidades de terreno, pero a partir de zonas de vida. Está ahorita en discusión, ¿no? Seguramente los lineamientos van a definir, ¿no? Cómo realmente esto se va a elaborar. Así tenemos la conservación de funciones ambientales, sistemas productivos sustentables, erradicación de pobreza. Ahí está entrando el tema de sistemas de vida. Si se dan cuenta, los tres componentes: conservación de funciones ambientales, por otro lado, el productivo, y por otro lado, el tema de erradicación de pobreza, ¿no? Estamos hablando de sistemas de vida. Y recién tenemos la evaluación de la aptitud de tierras, ¿no? Evaluación de tierras, que se lo llama, ¿no? Y los sistemas de vida, aquí se está incorporando también, ¿no? Luego tenemos gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático de manera transversal, ocupación del territorio se define en base a todo esto, ¿no? Y más abajo tenemos zonificación de suelos en las zonas de vida, ¿no? Uso de suelos. Esto igual está, como les digo, es un preliminar, está en discusión, pero es bueno que lo vean. No puedo decir que esto ya es algo concluido, son ejercicios que están haciendo, no solo el ministerio, hay gente especializada en el tema que está haciendo estos ejercicios y nos hace llegar también al ministerio, ¿no? Así que está en proceso esto, el ministerio tiene que tomar y definir todo esto, ¿no? Ahí entra ya las dimensiones de desarrollo humano integral, economía plural, ¿no? Y luego tenemos el plan de ordenamiento territorial. Hasta ahí llegaríamos. Entonces, de todas maneras, ¿qué está mostrando esto? Está mostrando en un diagrama de flujo ya los otros componentes que pide la ley que se incorporen. Esos son sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático. Bueno, gestión de riesgos ya estaba, ¿no? En el anterior también, pero sí, sistemas de vida, ¿no? Desarrollo humano integral, economía plural. Entonces, se está tratando de incorporar todo eso, aunque parece un poco complicado, ¿no? Seguramente esto todavía va a sufrir, pues, algunas modificaciones hasta que se pueda realmente definir con mayor claridad. Pero ese es un ejercicio, ¿no? Que quería mostrarles también para que ustedes tengan una idea de lo que va a tener el ordenamiento territorial de largo plazo. Una consultita. Estoy mirando los mapas y me he confundido. Ahí estaba mostrando un mapa donde está centros poblados y su categorización. Y el último era comunidades. Ahí es donde... ¿Qué es más grande? Acá. En el mapa. ¿No? Tenemos ahí los centros poblados, primarios, terciarios y secundarios. Y de último está comunidades. ¿Por qué está de último comunidades? ¿Quién es y por qué centro poblado? O sea, lo que pasa es que estoy leyendo y ahí dice que centro poblado está categorizado en relación al número de población. Sí. Y comunidades, sí. Porque si queremos armar un mapa para establecer el tipo de la leyenda, ¿no? Como, ¿bajo qué criterio se armó la leyenda ahí de centros poblados? A ver, normalmente la categorización de centros poblados o la jerarquización siempre se lo ha trabajado en base al tamaño de la población, ¿no ve? El tamaño de la población.
Justamente ahora la categorización de municipios, la consultoría que les hablaba, del trabajo que han entregado al ministerio, justamente que va a ser la base para encarar el siguiente ciclo de planificación, ¿no? Ahí ya se está considerando para hacer este trabajo, digamos, ya no solo población, sino se toma en cuenta servicios básicos, no se toma en cuenta otras variables más, ¿no? Hay muchas otras variables que están siendo incorporados para que puedas definir mejor, ¿no ve? Jerarquizar mejor. Aquí solamente se está tomando en cuenta la población. Eso es lo que había, así se trabajaba, ¿no? Y de acuerdo a eso, digamos, no será suficiente, pero por lo menos para los municipios no muy grandes, digamos, como es Apolo u otros tantos municipios que tenemos, yo creo que sí ha funcionado, ¿no? Entonces tiene primario porque tiene mayor cantidad de población, mayor flujo de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el secundario obviamente tiene igual cierta cantidad de población y pues ya debería de tener otro tipo de equipamiento, otro tipo de atención, ¿no? Y tenemos el terciario, ¿no? Que es un intermedio, y comunidad, lo dejaron como comunidades, las más chiquititas, ¿no? Que obviamente necesitan igual atención, pero la atención ya es pues escalonada, digamos, ¿no? De lo primario viene lo secundario, de lo secundario a lo terciario, de lo terciario llega hasta las chiquititas, digamos, esas comunidades que tienen a veces 10 familias, puede tener hasta 5 familias, ¿no? Pero necesitan atención, ¿no? Entonces, están tomados en cuenta, ¿no? Y en escalada deberían de llegar los servicios a ellos también, ¿no? Sí, lo que pasa es que es el concepto lo que me confunde, porque ahorita estoy viendo el de La Paz y dice, el municipio de La Paz está integrado por 88 comunidades y 21 distritos urbanos. Entonces es ahí por la jerarquización, es el concepto lo que... Si bien he estado mirando también, dice ahí en relación a la población, pero a veces pareciera que comunidad es más grande que centro poblado. Eso es lo Ah, que... ya, ya, ya. Ah, ya, ya. Ahora sí te entiendo. Sí, sí. Ese es un dilema que se ha tenido siempre, ¿no? Porque tienes comunidades y tienes centros poblados, ¿no ve? De acuerdo, si no me equivoco, algunas veces hemos visto esto con INE, ¿no? Y los centros poblados aparecen como más pequeños que comunidades, ¿no ve? Sí. O son, digamos, tienes la comunidad y a un kilómetro hay otro centrito poblado, digamos, hay una chiquitita comunidad que no sé, inclusive tiene otro nombre más todavía, localidad creo, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un dilema, ¿no? Pero eso es un tema que hay que conceptualmente mejorarlo y solucionarlo, que estoy segurísimo que en la categorización en este nuevo trabajo ya se lo está manejando de una forma más clara, ¿no? Ya. Pero por ahí va. Y aquí Ya. podemos verlo a la comunidad como algo más chiquito. Así se ha manejado, ¿no? Y en muchos casos del ordenamiento territorial se los ha manejado así, pero tienes toda la razón, ¿no? De ponerlo en discusión eso. Hay que problematizarlo más bien para poder llevar a la solución, ¿no? Ya. Para tomarlo en cuenta en los PDTI, porque Sí. Sí. sí, en el del otro municipio sí dice, habla de centro poblado, pero acá estaba hablando más de comunidades. Sí, es que justamente esos son los problemas que se ha tenido y por eso justamente es importante categorizar, ¿no? Con una metodología más clara, ¿no? Entonces, ese es el trabajo justamente que ahora se está concluyendo, lo que les decía. Así que yo creo que va a haber soluciones también para esto, ¿no? Gracias. Entonces, aquí un poco te va detallando lo que hemos visto arriba, ¿no? Lo que hemos visto en un diagrama de flujo, ¿no? El proceso metodológico, pero un poco más descriptivo, ¿no? En la fase 1
teníamos la organización del proceso, ¿no? Donde uno generalmente hace convenios, acuerdos previos, ¿no? Con instituciones que te van a dar información. Por otro lado, puede ser depende de dónde estás haciendo el ordenamiento territorial, sea en un gobierno departamental o gobierno municipal, algunos convenios, ¿no? A veces también se hace convenios con instituciones que te van a financiar con la cooperación, etcétera, ONGs, todo eso, ¿no? Se define el equipo multidisciplinario, obviamente, un plan de trabajo, ¿no? Que es lo clásico. Bueno, después viene ya en la fase 2 la recolección y sistematización de información. Ahí uno ya tiene que levantar la información, toda la información secundaria que esté relacionado, ¿no? con todas las variables que uno necesita analizar. No hay que levantar información exagerada, en muchos casos se levanta mucha información que no tiene sentido, más bien hay que buscar, ¿no? de levantar información que realmente tenga coherencia pues con todo el proceso del ordenamiento territorial, ¿no? Y también la información primaria en campo, ¿no? Biofísica, socioeconómica, aquí dice biodiversidad, ¿no? Dependiendo para dónde estás haciendo el ordenamiento territorial también. Ahí tienes que un poco enfocar el ordenamiento territorial, si es para un municipio con áreas protegidas, que tiene posibilidades de turismo, pues seguramente ahí vas a recoger información también en biodiversidad, ¿no? Y turismo, etcétera. Pero si hay municipios con otro tipo de vocación, ¿no? Quizás productiva, quinoera, etcétera, entonces tienes que orientar más al productivo. Entonces, siempre tiene que haber esa flexibilidad también, ¿no? A la hora de levantar la información. Diagnóstico integral, ¿no? Caracterización de esa información. Y ahí entra también el análisis integral o evaluación, ¿no? Y ahí está la evaluación de tierras también, que te permite ya construir la zonificación agroecológica, ¿no? Todo ese análisis, por eso se llama análisis integral, vas integrando todo tipo de información que hay, ¿no? Lo que arriba mostrábamos en el gráfico, ¿no? Cómo se van uniendo cada una de las variables, ¿no? En un análisis para que te pueda luego arrojar, pues, ¿no? Información. Un input y un output, ¿no? Diferente, ya con análisis. Entonces, después de esto ya tenemos la formulación del PMOD, ¿no? Que tiene un marco general y estratégico, un plan de ocupación del de uso de suelos, el PLUS, que es clave y es base, ¿no? Y el plan de ocupación del territorio, ¿no? Y con eso se genera la propuesta integral del plan de ordenamiento territorial. Integral, ¿por qué? Porque estás integrando, ¿no? El plan de uso de suelos con el plan de ocupación del territorio, ¿no? Y generas tu propuesta integral del ordenamiento territorial. Luego tienes ya la presentación y la validación, ¿no? Entonces ahí ya llevas tu propuesta integral del ordenamiento territorial, ¿no? Junto con el plan de uso de suelos, el plan de ocupación del territorio, ¿no? Y haces la validación, ¿no? Y, bueno, la edición final o presentación. Hasta ahí llegamos con el ordenamiento territorial. A ver, aquí tenemos más detalladito, vamos a seguir viendo estos detalles, ¿no? Convenios y acuerdos institucionales, lo que hace rato les decía. A veces hay que hacer un convenio con gobierno municipal, ¿no? Institución ejecutora también, que en este caso puede ser el mismo gobierno municipal, o muchas veces hay consultoras que trabajan en esto, o hay ONGs que apoyan también, ¿no? Acuerdos interinstitucionales de cooperación, ¿no? Para el levantamiento de información, lo que les decía, ¿no? Puede ser para el levantamiento de información o simplemente que estén cooperando financieramente, ¿no? Acuerdos con organizaciones sociales para facilitar y acreditar el trabajo. Es importante que haya acuerdos, ¿no? Con las diferentes organizaciones que emergen en el territorio donde vas a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, ahí puede haber ganaderos, asociación de productores, asociación de productores de café, asociación de productores de soya, de quinoa, etcétera, etcétera, dependiendo del lugar, ¿no? Y con ellos es importante que hagas
acuerdos porque ellos te van a dar información. En tema productivo, ellos conocen muy bien, ¿no? Saben cuánto produce, ¿no? Dónde venden, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que relacionarte con ellos para el levantamiento de información. Y algunas reuniones, ¿no? Plan de trabajo es importante, ¿no? Porque te va a definir en cuánto tiempo vas a concluir el ordenamiento territorial, ¿no? Cuántos profesionales vas a tener, identificar actores, ¿no? Todo aquello. Equipo multidisciplinario, ¿no? Es muy, muy importante. Realmente cuando uno trabaja en un ordenamiento territorial, conoce pues gente de diferentes especialidades, ¿no? Se trabaja con economistas, ¿no? Gente que maneja temas de vegetación, biodiversidad, ¿no? Expertos en suelos, ¿no? Recursos hídricos, bueno, se hace pues un equipo grande, ¿no? Y hay momentos donde necesitas inclusive crecer, no solo lo que está aquí en la lista, hay más, necesitas muchas veces especialistas en tema de gestión ambiental, ¿no? Para que puedan ver qué pasa con las empresas o las industrias que pueda haber en el lugar, ¿no? Entonces, todo eso también es importante. Y también en el momento de levantamiento de información de suelos, ¿no? Para levantamiento, para hacer los perfiles de observación a través de calicatas, se requiere pues gente que pueda colaborar, ¿no? Porque una persona describe la calicata y otra persona es la que anota, por ejemplo, los datos, ¿no? Cuando uno levanta información de calicatas, ¿no? Entonces, y otra persona tiene que hacer otras personas tienen que hacer el cavado de la calicata, todo eso, ¿no? O a veces se utiliza también barrenos y pues la gente que ayuda a cavar en calicatas se vuelven expertos en hacer las barrenadas para completar los datos, ¿no? Entonces, hay momentos, hay fases en las que crece el equipo multidisciplinario. Entonces, es muy interesante trabajar con diferentes especialistas, ¿no? Y el tema es que todo se va integrando, ¿no? El socioeconomista no te va a decir, no voy a apoyarte, todos tienen que trabajar, ¿no? En los distintos momentos, inclusive con los distintos especialistas, porque no olvidemos que se tiene que integrar estos datos. A la hora de integrar esta información, pues uno tiene que aprender de vegetación y tiene que aprender de suelos, tiene que aprender de la parte socioeconómica, del procesamiento de datos, etcétera. No tienes que hablar el lenguaje del especialista en recursos hídricos, ¿no? En tema ambiental, en contaminación, etcétera. Entonces, se va complementando todo. Materiales y equipos siempre es importante. Aquí dice imágenes de satélite, pues sí, es muy importante la parte cartográfica, ¿no? La parte de análisis e interpretación de imágenes de satélite, pues es clave porque ahí es donde, por ejemplo, el especialista que maneja esta parte de la información interactúa con todos, ¿no? Con el agrónomo, con el experto en vegetación, suelos, etcétera, porque juntos van a construir el mapa de unidades de terreno, lo que les decía, el mapeo de unidades de terreno, que es la unidad de análisis clave para que pueda avanzar el ordenamiento territorial. No hay otras, tiene que empezar por esa unidad de análisis como una célula, ¿no? Que tiene esa información, todo tipo de información dentro de esa unidad tienes que ir generando, ¿no? Y entonces, esa es una unidad de análisis que se trabaja pues en equipo igual, ¿no? Y ahí la interpretación de imágenes de satélite es clave, ¿no? Igual todo el mundo, todo el equipo de especialistas van aprendiendo a manejar las imágenes de satélite, etcétera, ¿no? Los mapas, todo eso, el GPS, que es importante, ¿no? Y algunos aparatos como el pHímetro para medir la acidez de los diferentes cuerpos de agua que necesites medirlas, ¿no? Por ejemplo. Así que hay muchas cosas, ¿no? Pico del oro, por ejemplo, dice acá, pico del oro es un aparatito que utilizan los expertos en vegetación para poder bajar algunas hojas, ¿no? De los árboles. Entonces cortan con el pico del oro y tienen que ir almacenando para que después puedan llevar al herbario, en el Instituto de Herbario, donde si el especialista en vegetación ese rato no puede identificar, lleva también al Instituto de Herbario, ¿no? Creo que así se llama, para que puedan ahí identificar, ¿no? Qué especie es. Así que es
un trabajo muy interesante, ¿no? Integral. De eso se trata el ordenamiento territorial. Actividades transversales, ¿no? Que no podemos dejar de lado porque ficha, es clave, los talleres municipales de socialización, los talleres zonales o distritales, ¿no? Uno tiene que ir a los distritos, o por distritos tiene que ir a difundir el trabajo que va a elaborar, ¿no? O por zonas, en algunos casos, ¿no? Por eso se llaman talleres zonales o distritales, talleres sectoriales también por sectores, reuniones de retroalimentación con algunas instituciones. No olvidemos que es bastante técnico el trabajo de ordenamiento territorial, pues se requiere de esa retroalimentación técnica. Reunión técnica de zonificación, esa es una parte en este proceso, ¿no? Tiene que haber reunión técnica de zonificación entre todos los especialistas donde nos reunimos, ¿no? Y definimos las unidades de zonificación o presentamos las unidades de zonificación para que haya acuerdos entre profesionales también, entre especialistas. Taller de concertación de la SAE, ahí ya Hernán nos había hablado bastante, ¿no? Hay un espacio de concertación de la SAE, ahí pues uno tiene que presentar el documento técnico elaborado a partir de un grupo de especialistas con el apoyo de los productores, de la gente que vive en el lugar, pero además que hayas considerado también las demandas. La gente en los municipios tiene demandas de hace 20, 30, 40 años. Entonces, ese documento técnico tiene que ser, pues, de alguna forma, tiene que absorber esas demandas y técnicamente buscar, ¿no? La viabilidad de eso. Entonces, ahí es donde empieza a tener fuerza, ¿no? El ordenamiento territorial. No hay que olvidar estos pasos. Si olvidamos algunos de estos pasos, puede salirnos algunas cosas no muy bien, ¿no? Es bueno, ahora al menos en estos tiempos, hablar con la gente del lugar, ¿no? Trabajar con ellos ciertas cosas, coordinar, etcétera, ayuda mucho, mucho para que después no tengas mucho problema, ¿no? O no tengas problema en la concertación, en la etapa de concertación, ¿no? Así que, bueno, tienes la concertación de la SAE, tienes la concertación del PLUS, ¿no? Y tienes el taller de presentación y validación del PEMOT, ¿sí? Aquí tenemos, a ver, una vez que pasamos por todo este proceso, bueno, aquí te muestra, ¿no? Las fuentes secundarias, qué información vas a requerir de diferentes instituciones, ¿no? Entre ellos, INE siempre es clave, ¿no? La información de INE define muchas cosas en la parte social, socioeconómico, ¿no? Los PDMs que antes, ahora hablaríamos de PTDIs, ¿no? Los planes, los PDDs también antes, ¿no? Los planes de manejo de áreas protegidas es importante porque define también parte de la ocupación del territorio, ¿no? Las TCOs, los TIOCs, ¿no? Y las TIOCs que hoy en día o ahora actualmente se manejan, ¿no? Y algunos otros estudios que puedan ser importantes y necesarios. Información primaria de campo, ahí es recolección de información directa, ¿no? Uno va, pues, en equipo, tiene que levantar información a través de encuestas en temas productivos, por ejemplo, se elaboran ciertas encuestas, y ya hay encuestas predefinidas también sobre eso, cada especialista va aumentando algunos detalles sobre esas encuestas y las tiene que hacer igual por muestreo, ¿no? Entonces, hay encuestas socioeconómicas, hay encuestas productivas, hay encuestas al productor también, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de encuestas que se deben levantar en campo. Técnicas de encuestas, hay, ¿no? Formularios, talleres, inventarios, transectos en caso de levantamiento de información biofísica, ¿no? Como es el tema de vegetación, ¿no? Fauna, por ejemplo, se hacen transectos, ¿no? En el tema de calicatas también se hacen transectos, ¿no? Y bueno, observación directa también, que es muy importante del paisaje, ¿no? Para definir, por ejemplo, las unidades de terreno, ¿no? Entonces, todo ese proceso es prácticamente que toma su tiempito, pero que al final te va dando información técnica muy, muy valiosa, ¿no? Aquí repite un poco el físico-biológico, ¿no? Lo que hace rato arriba habíamos visto, clima, geomorfología, vegetación, todo aquello, ¿no? En ecología, el tema de paisajes, cuencas, ecosistemas, conectividad, ¿no? En tema socioeconómico, pues tenemos
población, servicios básicos, servicios sociales, vivienda, condiciones de vida, tenemos en la económica, actividades económicas, sistemas de producción, comercialización, infraestructura, inversión, acceso y transporte. En político institucional, que también es una parte, ¿no? Ahí ya vemos la estructura político-administrativa, ¿no? Las instituciones públicas, privadas, organizaciones civiles, asociaciones de productores, etcétera, etcétera, que te van dando la caracterización, ¿no? Institucional por una parte, caracterización socioeconómica, características ecológicas y características físico-biológicas, ¿no? Entonces, luego tenemos también en la parte ya para la construcción de la SAE, por ejemplo, acá tenemos en tema de caracterización, información general. A ver, esto tiene que ver con el diagnóstico integral, por supuesto. En fase 3, levantas la caracterización general, información general, física, biológica, socioeconómica, ¿no? Integración de acceso vial, transportes, lo que les decía. Por otro lado, tienes el análisis integral o evaluación de tierras, ¿no? Donde vas construyendo la zonificación agroecológica, ¿no? Entra ahí riesgos y vulnerabilidad, entra conflictos de uso y ocupación, estructura actual del territorio, análisis de escenarios, problemas potenciales y tendencias, ¿no? Para poder construir. Esto es tu evaluación de tierras, ¿no? Y aquí la caracterización general, ¿no? Entonces, todo esto tiene su proceso, ¿no? Y en evaluación de tierras, por ejemplo, uno tiene que acudir a la metodología, ¿no? De evaluación de tierras, tipos de utilización, los TUTS que lo llamamos, que los agrónomos lo manejan muy bien, los tipos de uso de tierras, ¿no? Que al final te van definiendo, ¿no? Y te dan el resultado de clasificación de aptitud de la tierra, ¿no? Y obviamente la zonificación agroecológica. Hay algunos otros detalles más de información que esto nos da. A ver, en esta otra parte nos está mostrando, a ver, integración de la información. Es más o menos lo mismo que arriba hemos visto, pero esta parte es lo que interesa, ¿no? Cuando se hace toda la integración de esta información que se ha levantado en campo y también en gabinete, ¿no? Se realiza la evaluación de tierras, análisis ecológico-biológico, análisis socioeconómico, ¿no? Análisis de escenarios, problemas, limitaciones, potencialidades, y luego llegamos a la zonificación agroecológica, plan de uso de suelos, ¿no? O el plan de ocupación del territorio, ¿no? O plan de estructuración del territorio también, que se lo llama, y finalmente el PEMOT. Hasta ahí tenemos, ¿no? el procedimiento para construir el PEMOT. Pero aquí, ¿qué hay? Esto es importantísimo. El marco general y estratégico. Aquí ya estamos hablando de la formulación del ordenamiento territorial como tal, ¿no? Marco general y estratégico, ¿no? Tenemos ahí el plan de uso de suelos por un lado y plan de ocupación del territorio por otro. Con eso hacemos la propuesta integral del PEMOT, ¿sí? Y una vez que tenemos esa propuesta integral del PEMOT, ya viene la implementación, ¿no? en los PTDIs y POAs. Esto debería de ser el proceso. ¿Y cómo voy definiendo cada parte, ¿no? En el documento? Acá está, ¿no? Marco general estratégico. ¿Qué va a tener? Conceptos, importancia y utilidad del ordenamiento territorial. Marco político legal del ordenamiento territorial. Metodología, ¿no? Marco estratégico, principios, vocación, visión, imagen, objetivo, lo que ahora se maneja, ya no es imagen, objetivo, sino, ¿qué era? Hemos visto en el PTDI. Objetivos, políticas y acciones. A ver, luego tenemos el plus, tienes que detallar el plan de uso de suelos que contiene, ¿no? Introducción, conceptos y metodología, recomendaciones generales, las categorías y subcategorías de uso de la tierra, ¿no? Entonces, el plus, como ya lo habíamos visto con Hernán y conmigo también,
¿no? Tiene sus categorías. Esas categorías deben estar descritas, ¿no? En esta parte del documento, ¿no? Además, cada categoría debe tener descripción de la ubicación y superficie, ¿no? Cada una de estas unidades, por ejemplo, si aquí estoy viendo un pedacito del plus, me dice unidad D3 o D1, entonces no solo voy a poner la unidad D1, sino cómo está, dónde está ubicado, no tengo que hacer una partecita de este mapa y poner su ubicación, su justificación, y ahí vienen las 3 R's, ¿no? Reglas de intervención institucionales. Tiene que tener sus reglas de uso, tiene que tener sus recomendaciones de manejo, ¿no? Y las recomendaciones socioeconómicas. Aquí normalmente hay que acordarse que, bueno, nosotros así lo manejamos, las 3 R's, ¿no? Que son, que le dan la norma al plan de uso de suelos. Bueno, aquí propuesta para la conservación de la biodiversidad, propuesta para reducción de riesgos y vulnerabilidad, ¿no? Que son también, que conforman parte de este capítulo del documento. Por otro lado, tenemos la ocupación del territorio, ¿no? El mapita que les había mostrado hace rato. ¿Qué ponemos en ocupación del territorio? Unidades territoriales o distritos. Ahí están las unidades territoriales, o que lo llama también región, ¿no? La jerarquización de asentamientos humanos, propuesta de fortalecimiento de centros jerárquicos, integración física, lo que les decía, ¿no? Aquí están los caminos, se puede ver cómo se va a integrar físicamente, ¿no? El municipio en este caso, ¿no? Por eso les decía que en algunos casos están proponiendo acá que se debe construir un camino a una comunidad en este lugar. Aquí también hay otras propuestas en línea segmentada que se deben hacer aperturas de caminos, porque el ordenamiento territorial en su análisis e integración de datos, ¿no? Ha visto que es absolutamente necesario que el municipio tome en cuenta esta comunidad, ¿no? Y que pueda planificar su apertura de camino para que la gente que vive en estas comunidades tenga la conexión necesaria, ¿no? Para que se le pueda brindar mejor servicio. Por otro lado, tenemos desarrollo económico, ¿no? Es importantísimo, ¿no? El desarrollo económico también, desarrollo humano, reducción de la pobreza, ¿no? Mitigación de conflictos. Entonces, esas son algunas partes del plan de ocupación del territorio que deben ser consideradas a la hora de concluir el documento, ¿no? de ordenamiento territorial. Y aquí está la propuesta integral. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo mi plus, ¿no? Con todos sus detalles que acabamos de ver, y tengo mi ocupación del territorio también con todos los detalles que hemos visto, y finalmente hacemos la propuesta integral del PEMO. ¿Qué tiene esta propuesta integral? ¿No? Introducción, algunos conceptos y aspectos legales, ¿no? El plan de uso de suelos, plus, o PLUT en este caso lo han puesto, no sé si se acuerdan, Hernán habló que no está bien llamado plus, ¿no? O sea, no solo dice es el plan de uso de suelo, el suelo es muy específico, ¿no? Que habla de la capa arable, etcétera, mientras que se debería de considerar en cambiar la terminología a un PLUT, ¿no? Plan de uso de tierras, por ejemplo, ¿no? Plan de uso de suelo y de la tierra. No sé si, ¿por qué lo PLUT, plan de uso de la tierra? ¿No? Pero la cuestión es que se incorpore el tema tierra, ¿no? No solo suelo, ¿no? Porque tierra significa también ya está relacionado con territorio, ¿no? La dinámica que hay en el territorio, etcétera, etcétera. Entonces, por ese tema, se propone cambiar el nombre, ¿no? Pero eso se cambiará, digamos, cuando salgan nuevas normas también. El plan de ocupación, estructuración del territorio, el plan de ocupación del territorio, y la propuesta integral general, la propuesta integral de unidades territoriales o distritos, ideas de proyectos, estructura programática, marco de implementación del PEMOD. Entonces, este es prácticamente la propuesta integral. Todo el estudio que se ha elaborado, que se ha levantado, o sea, elaborado, se ha hecho, ¿no? Concluye en esto, ¿sí? Desde el diagnóstico, ¿no? Llegamos a la zonificación agroecológica. Tenemos el plus, tenemos la ocupación del territorio y finalmente, ¿no? Se integra esto y se concluye en este documentito
que ya es un documento corto, ¿no? Pero que te define ya, que ya te da la línea, ¿no? Entonces, esta propuesta integral debe tomar estos puntos. Bueno, ya la última fase es concertación, validación, ¿no? Edición del documento final, aprobación con ordenanza, bueno, ahora es ley municipal, ¿no? Resolución, eh, dependiendo si es un GAT, ¿no? De un gobierno autónomo departamental o municipal, ¿no? Y finalmente resolución ministerial, pueda salir, ¿no? Su implementación, ¿no? A partir de, aquí dice todavía de PDMs, pero hablaríamos en este caso de PTDIs. El camino va a ser los PTDIs, ¿no? O sea, del ordenamiento territorial de largo plazo vamos a bajar al PTDI. El PTDI va a agarrar y va a decir, bueno, el ordenamiento territorial me da estas líneas. Por ejemplo, me dice construir caminos que integren de norte a sur, pero la plata nunca va a alcanzar para norte a sur. Por tanto, en estos primeros 5 años construimos de tal comunidad a tal comunidad. Listo. Para el siguiente, vuelve al documento del ordenamiento territorial, dice, aquí hay continuidad. Esa es la finalidad del ordenamiento territorial de largo plazo. No olvidemos que el ordenamiento territorial es entre 10 a 15 años. Entonces, por eso genera tanta información técnica que al final de ahí tiene que bajar al PTDI para que finalmente se pueda implementar. Una cuestión con el tema un poco con el tema de la legalidad y bueno, un poco se han disipado todo este tema, no solamente por el PTDI, sino por otras circunstancias, se ha disipado algunos conceptos, se ha disipado el tema legal, ¿no? Y el tema de desarrollo metodológico de partes. Entendemos, y ahí es un poco, entra en discusión, que hay 3 leyes inclusive, que definen varios enfoques y tratamiento de información y de desarrollo de información, ¿no? Lo ideal es hacerlo en uno solo, por eso el PTDI trata de colmar todo ello. Y hago referencia ¿por qué a esto? Porque hay 3 leyes, ¿no? La 602, que es la de gestión de riesgo, que enfoca todo el tema de desarrollo de riesgo a nivel municipal y a nivel departamental, a nivel nacional también, pero creo que lo que nos interesa son las ETAs subnacionales, las ETAs, pero a nivel subnacional, ¿no? Tanto gobernaciones como municipios. Una es la 602, que tiene sus propios parámetros para el desarrollo, no se va fuera de los conceptos de gestión de riesgo, pues mantiene lo que es vulnerabilidad y amenaza, y bueno, pues en función a la técnica y a las diferentes técnicas y métodos que existen actualmente, bueno, se podrá establecer. La otra ley es la 482, la de gobiernos autónomos municipales, si más no estoy mal con la palabra, en la cual le da la competencia de la planificación y el catastro a los municipios, de la planificación del catastro urbano y el ordenamiento urbano, que eso es un poco lo que se ha interpretado, la parte de ordenamiento territorial urbano y planificación a los gobiernos autónomos municipales. Y la última, la 144 de revolución comunitaria productiva, la cual establece ahí, por ejemplo, el tema de los planes de uso de suelo. Bueno, por lo menos el uso de suelo, ya no lo llama planes, ¿no? Bueno, ahí hay un tema que tenía razón en otra exposición el ingeniero Hernán, también usted, en el concepto de hay alguna contradicción hasta en la parte literal, ¿no? De planes, ya no existiría en el plan de uso de suelo. El uso de suelo solamente se estaría viendo, o inclusive como lo refería el ingeniero Hernán, ya no deberíamos un poco, porque es una tendencia hacia afuera también, ¿no? Es un tema de conceptos y metodologías en ver el tema de uso de la tierra, ¿no? Que ya no solamente es el suelo, sino precisamente todos los otros componentes. Un poco a dónde van mis tres formas de ver las diferentes leyes y formas de desarrollo, en que todo funciona en una sola circunstancia, ¿no? Que hay un solo elemento en el cual reúne todo ello, que es el PTDI, y efectivamente, un poco con la experiencia justo hace unos meses de un trabajo realizado, ya inclusive desde el tema, desde el tema de los términos de referencia y convocatoria, ya se empezó a denominar uso del suelo y de la tierra, ¿no? Para poder establecer para poder establecer bien los parámetros, ¿no? Y son prácticamente los mismos que nos ha expuesto.
La circunstancia va en, bueno, en función de este marco que nos está mostrando, obviamente las anteriores leyes mencionadas y patrones técnicos que existen tienen que recaer en estas formas de desarrollo metodológico, ¿no? Y en ese ámbito, ¿cuál es en este momento un poco la visión desde el Estado para precisamente llegar a ello? Esa es un poco mi pregunta, ¿no? Porque si bien entiende, el PTDI es el que está, vamos a decir, la norma general o lineamiento general metodológico, obviamente necesita un detalle, ¿no? Más allá, se ha visto que se necesita un detalle porque realmente el instrumento no es que ha parecido insuficiente, sino que sigue siendo un poco general, ¿no? Así que la pregunta en base a esos aspectos legales, a este aspecto metodológico que les refiero, ¿cuál es la visión actual a nivel, del nivel central del Estado? Y obviamente supongo que sería lo mejor también con las zetas, de ver esta situación, ¿no? Para su desarrollo, ¿no? Esa es mi pregunta. Bien, bien, Telmo. Sí, evidentemente se han complicado varias cosas, ¿no? Por eso es que justamente estamos hablando de un plan de ordenamiento territorial que va a ir por la vía de largo plazo, ¿no? Que es importantísimo, que no se puede solamente solucionar con los componentes o con el ordenamiento territorial, con el capítulo de ordenamiento territorial que se incorpora en el PTDI en este momento. A futuro sí, ¿no? Entonces ahí se nos ha complicado, y eso hablábamos al principio en las primeras exposiciones de este módulo, ¿no? Que hay pues normas que se han abrogado, como la 777, ¿no? Y eso obviamente nos complica. Pero por otro lado, la 777 nos habla de un plan nacional de ordenamiento territorial, ¿no? Y deja claro que hay que generar el marco general del ordenamiento territorial. ¿Qué significa? No te dice que se acabó ahí el ordenamiento territorial. Más bien lo que dice es que se tiene que hacer un nuevo marco general, ¿no? En el que se reconstruya los procesos del ordenamiento territorial, ¿no? Incorporando, ¿no? Otros términos u otros componentes que son pues necesarios, ¿no? Son necesarios, ¿por qué? Porque viene atado desde la Constitución Política del Estado, ¿no? Con la nueva Constitución Política del Estado, donde se incorporan otros componentes, ¿no? Territoriales, ¿no? Y de visión también. Entonces, desde ahí viene, y por eso la ley se modifica, la ley 777, se elabora la ley 777 y pide que se incorporen ciertos componentes, ¿no? Que deben ser redefinidos en todo caso, ¿no? Entonces, por esa vía se llegará al ordenamiento territorial, ¿no? Y recién cuando tengamos esa construcción del ordenamiento territorial para las zetas, ya funcionará el PTDI con mucho más claridad, con buena dinámica, ¿no? Ya vas a poder bajar realmente del ordenamiento territorial al PTDI, y el PTDI ya va a tener una dimensión territorial muy fuerte, ¿no? Que le va a alimentar el ordenamiento territorial, porque lo que le falta es esa dimensión territorial, ¿no? Porque el PTDI no te da el tiempo necesario como para poder elaborar todo esto que hemos visto en el ordenamiento territorial. Entonces la vía va a ir por ese lado, ¿no? Y eso es lo que se está postulando, Telmo. Pero por otro lado me hablaste de estas tres normas. Evidentemente, la ley 602 es una muy buena ley, ¿no? Y habla mucho, ¿no? De que el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Sea incorporado al ordenamiento territorial, no dice al PTDI. ¿Por qué? Porque esta ley salió antes del PTDI, ¿no? Entonces habla y se enfoca más en el ordenamiento territorial, porque en ese momento el ordenamiento territorial más bien estaba creciendo y se estaban generando ya para más municipios, inclusive, ¿no? Entonces, eso es una de las cositas también que sí es visible, ¿no? Que no te habla, digamos, de llevar la GRD a un PTDI, sino más se enfoca en el OT. Pero eso no significa, digamos, que no se lleve más bien al PTDI. El PTDI habla de que se debe más bien incorporar el tema de gestión de riesgos y le pone cambio climático más, ¿no?
Entonces, va por ahí un poco, y la 602, escucha, para los planes de recuperación, etcétera, ¿no? Se sigue utilizando tal como ha sido construido, ¿no? Después, el tema de las 144, sí, es otra norma que realmente rompe al tema del plan de uso de suelos y el ordenamiento territorial, ¿no? Es una ley, creo que ha tenido buena intención, porque dice de la revolución productiva. O sea, el título es pues bien atractivo, como que te desafía en que Bolivia, pucha, el tema de seguridad alimentaria a partir de esa revolución productiva va a ser impresionante. ¿No? Se va a invertir más en las empresas, se va a invertir más en planes de usos de suelos, más bien más estudios de suelos, etcétera, etcétera, que te permitan tener esa revolución productiva. Pero en realidad no ocurre lo contrario, ¿no? O sea, no, más bien lo máximo visible que con esa ley se ha creado es el Instituto de Seguro Agrícola, de Seguro Agrario, que da seguro, digamos, más a los productores, que también está en esa ley. Después otras cosas como de revolucionar, no ha sido muy aplicable, ¿no? Y bueno, obviamente le da también una patada, digamos, al ordenamiento territorial, ¿no? Porque ahí te dice que se debe elaborar los planes de uso de suelos en el EMEDRIT, ¿no? Con esa ley estarías en el EMEDRIT. Entonces, todo eso se forma todo un dilema, pero con el tiempo se ha ido construyendo, ¿no? Tú has visto también, Termo, de muy cerca, ¿no? Que entre muchas reuniones y reuniones, eh, muchos espacios de discusión, ha ido generando un lineamiento en que realmente el tema del plan de uso de suelos va a ir por el lado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿no? Correctamente, más bien diciendo, por el Viceministerio de Tierras, por ahí va, ¿no? Y por eso es que se ha elaborado los lineamientos, ¿no? Los lineamientos, el EMEDRIT elaboró los lineamientos y ha coordinado también con el MPD y, bueno, con otras instituciones, ¿no? Que tienen que ver este tema. Sí, entonces por ahí va a ir, ¿no? Y ahora ya los lineamientos salen por ahí, pero son los lineamientos. Al final, las ETAs son los que van a ejecutar tanto su plan de uso de suelos y su ordenamiento territorial, que al final solamente, tanto el Ministerio de Planificación, ¿no? Y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿qué es lo que sacan? La parte normativa, la parte de los instrumentos técnicos, ¿no? Los lineamientos para que las ETAs puedan aplicarlas y elaborarlas, ¿no? Entonces va a ir por ahí. Ahora, en el tema del conceptual del plus y del plus, ¿no? Sí, igual es una discusión, tú lo has dicho, inclusive esto implica ya el nivel internacional, ¿no? Se habla de zonificaciones agroecológicas económicas o zonificaciones ecológicas económicas, ¿no? Zonificaciones agroecológicas y planes de uso de suelos de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí ha habido discusión también, se está en los lineamientos nuevos, hay un cambio, ¿no? Va a ser planes de uso de suelos de la tierra y de la tierra, ¿no? Entonces, va a ser diferente. Creo que con eso algo puedo responder, Telmo. Seguro que hay espacios todavía vacíos, ¿no? Pero que también estoy seguro que se tienen que ir llenándolas con el tiempo y obviamente en el nuevo ciclo de planificación se tienen que ajustar estos términos, estos procesos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo que estamos viendo es el ordenamiento territorial como podría ser a nivel internacional, digamos, por el que íbamos antes, ¿no? Y ahora que tenemos, digamos, un ordenamiento territorial en el PTDI, que tiene sus diferencias, ¿no? Que tiene sus limitaciones también. Era un poco al diseño técnico metodológico, ¿no? A lo que hacía referencia era que, ¿por qué iba la pregunta? Porque precisamente todo lo que nos presenta es un marco técnico que realmente, y particularmente por la experiencia, vamos a decirlo así, para nuestras circunstancias sociales y territoriales, ha sido el que mejor ha funcionado, ¿no? Para el desarrollo de este tipo, que son muy pocos los trabajos que se han hecho estos últimos años, ¿no? Muy, muy pocos se han hecho a nivel municipal, a nivel, ¿qué es? A nivel regional, inclusive,
y a nivel, mucho menos, bueno, a nivel departamental hay algunos, justo entre 2016 y 2017 creo que se concluyeron muchos, ¿no? Pero bueno, lo que iba en esencia es que el diseño técnico de los componentes que tiene acá, o que nos ha presentado, obviamente si no van a sufrir alguna alteración precisamente por las disposiciones que se vayan a realizar o por las circunstancias para seguirlos utilizando, ¿no? Porque realmente son los que más si bien también son convenciones algunas cosas internacionales, bueno, pues en la práctica funcionan, ¿no? El tema social, bueno, eso se puede creo abarcar de diferentes maneras, pero en la parte técnica, en uso de suelos, en la ocupación del territorio, si bien hay nuevas dinámicas que se han hecho en Ecuador, nuevas formas también que podrían ser aplicadas acá en Bolivia, bueno, se pueden establecer correctamente para nosotros, ¿no? Lo digo a nivel país, ¿no? Y la siguiente ronda que va a existir, ojalá el próximo año de la formulación de los planes, bueno, pues con mucha más fuerza, ojalá entre el tema de ordenamiento territorial, ¿no? Que, bueno, se quiso siempre, creo, establecer los 5 años, que estos 5 años el desarrollo de esta temática mucho más detalle, ¿no? Pero bueno, tiene alcances y bueno, esperemos que mejore y que bueno, pues avance, más que mejorar, avance, ¿no? Porque creo que hay la experiencia, hay la metodología y hay también el tema de que los gobiernos municipales y las gobernaciones le den un poco más de importancia, ¿no? Eso, ingeniero, gracias. Gracias a ti, Telmo, por tus apreciaciones. Sí, evidentemente, uno de los caminos que sí estamos esperando que permita se viabilice de mejor manera, ¿no?, el alcance del ordenamiento territorial es justamente el tema de la categorización de estos municipios, ¿no? Que era un tema también que hace mucho hablamos, ¿no? Termo, tú lo conoces también, ¿no? Y esa categorización de alguna forma nos va a permitir que los planes de ordenamiento territorial se puedan elaborar en diferentes niveles, ¿no? Entonces, eso va a poder, inclusive, pues de esa forma, pensamos que va a ser viable, ¿no? Porque decirles a todos los municipios que hagan su ordenamiento territorial es pues realmente complicado, y por otro lado es muchísima plata, ¿no? Pues significa también harta plata. Pero si se seleccionan ciertos municipios, ¿no? Que tengan una categoría diferente por la cantidad de población, no sé, necesidades, bueno, necesidades tienen todas, pero que deben ser equipados, por ejemplo, para poder atender al resto de los municipios, etcétera. Yo creo que ahí sí, inclusive el Estado y la cooperación va a poder ayudar a que estos municipios primeramente se posicionen y manejen bien el tema del ordenamiento territorial y su PTDI, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues se va a ir poco a poco bajando y logrando en otros municipios. Entonces, esa escaladita yo creo que más bien es una vía que de alguna forma va a permitir, ¿no? Que tanto el ordenamiento territorial como el PTDI puedan plasmarse, ¿no? Y en eso se está trabajando justamente también. Así que esperemos, pues en el nuevo ciclo haya buenas noticias, ¿no? Técnicamente se está avanzando en eso. Bueno, políticamente tú sabes y ustedes saben que ya pues la parte política, los técnicos no definimos, ¿no? Pero sí nos queda trabajar a nosotros en la parte técnica desde donde estemos. De todas maneras, era, como al principio les decía, era dejar claro, ¿no? Creo que eso es lo que hemos hecho, que tenemos el ordenamiento territorial de largo plazo que va por la vía que ya les he presentado, ¿no? Que sí es un ordenamiento territorial muy completo, ¿no? Con todos sus componentes, pero por el otro lado, y totalmente vigente, tenemos el PTDI, ¿no? Que en ese PTDI estamos incorporando el ordenamiento territorial, haciendo los esfuerzos de que sí pueda continuar el ordenamiento territorial en este acápite del PTDI.